En el día de hoy estamos con Martín Rotela, obstetra, especialista en fertilidad, para hablar un poco sobre el tema de ovodonación. Hola Martín, ¿cómo estás? Carolina, ¿cómo estás? Muchas gracias por esta entrevista, por esta charla. Gracias a vos por tu tiempo y por permitirnos estar en tu consultorio. Recién estábamos charlando, ¿no? Y quiero que me cuentes en profundidad qué es la ovodonación, la fertilidad asistida. Bueno, la ovodonación es una de las tantas opciones que tenemos dentro de la amplia gama de tratamientos que tenemos en la medicina reproductiva. Básicamente, para lograr un embarazo vamos a necesitar dos gametas. Una gameta masculina, un espermatozoide, y una gameta femenina, un ovocito. El objetivo está en que, por diferentes mecanismos, ya sea en forma fisiológica por medio de un laboratorio, lo que tenemos que lograr es que ese espermatozoide pueda llegar a ese ovocito para lograr la fertilización y posteriormente formar un embrión. Ese embrión, a lo largo de los días, va a ir evolucionando y posteriormente, cuando esté en su día quinto, sexto, se va a implantar en el útero, en el endometrio de una mujer y va a avanzar después produciendo lo que es el embarazo. Entendido este concepto, uno tiene que decir, entonces, ¿qué necesitamos para un tratamiento de fertilidad? Como te dije, un ovocito y un espermatozoide. Pero muchas veces, algunas pacientes que concurren al centro para hacer una consulta porque están buscando embarazo y no pueden lograr el embarazo, uno evalúa las características de sus ovocitos, digamos de sus ovarios. Y muchas veces, por diferentes situaciones, ya sea por edad o por un agotamiento temprano de su aparato folicular, es decir, que la cantidad de folículo empieza a disminuir, o por alguna alteración de la calidad de sus ovarios, de sus ovocitos, o por ejemplo por alguna cirugía que pasó a aquellas pacientes que tienen, por ejemplo, endometriosis muy severa y que fueron sometidas a procesos quirúrgicos, pierden parte de su reserva ovárica, esos folículos que necesitamos para que adentro poder recuperar un ovocito, los pierden, entonces no podemos recuperar un ovocito para lograr ese embarazo con sus gametas propias y lo que hacemos es recurrir a otra paciente, que sería la donante, a quien estimulamos y recuperamos los ovocitos de esa donante y se lo damos a nuestra paciente futura receptora. Ahí quiero ir, ¿no? Quiero entrar en cómo es la selección de la donante en este caso para poder ayudar a esa fertilidad asistida de esta paciente, de esta mujer que viene a hacerte la consulta para que vos le puedas dar una mano y que realmente pueda funcionar y pueda lograr un embarazo. Perfecto. Bueno, básicamente la selección de la donante, primero, ¿cómo llegan las donantes a los centros de reproducción? Llegan por información, por las redes, porque una amiga le contó que donó, llegan en forma altruista, hay mujeres que quieren donar sus ovocitos y llegan de esa forma al centro a donar sus ovocitos. Lo que se hace es una selección de esas pacientes para ver qué paciente realmente puede donar y qué paciente no puede donar, porque no siempre por solo querer uno puede donar. Claro, hay requisitos. Límites, edad por ejemplo. Bueno, tienen que ser mayores de edad, más de 18 años. Y la edad para donar tiene que ser hasta los 24, 25, 26 años. Pero, entre comillas, porque tenemos pacientes más grandes que son buenas donantes, que tienen 33, 34 años, y si bien son mayores de 25 años, hasta los 33, 34 también pueden donar. Después, ¿qué hacemos con estas pacientes futuras donantes? Se hace una evaluación de laboratorio completo, vemos todas las que son las enfermedades de transmisión sexual, se hacen estudios de HIV, de hepatitis B, de hepatitis C, BDRL, se le hacen laboratorios completos como hemograma, se hace todo un estudio a nivel cromosómico que se llama cariotipo para ver que la constitución cromosómica en cuanto a número y estructura sea acorde, que no tenga ningún tipo de alteración a nivel genético, algo muy básico dentro de lo que es la genética, pero es importante para saber que esa paciente eventualmente no tiene ningún problema genético a nivel cromosómico. Después se hacen también otros estudios que se recomiendan, como descartar algunas patologías que en la población general son de alta prevalencia, como por ejemplo la fibrosis quística. También a estas pacientes donantes le hacemos estudios para descartar que no tengan fibrosis quísticas. Después se hace una evaluación psicológica, hay que ver que esta paciente entienda lo que está por hacer, tiene que saber que obviamente es un tratamiento en donde va a sufrir
una estimulación ovárica, va a tener que entrar a un quirófano y por medio de anestesia y bajo guía ecográfica después le vamos a hacer una aspiración para recuperar esos ovocitos. Bueno, todo eso la paciente tiene que estar muy bien informada. Otra cosa que es importante, que por lo general, y después le voy a contar por qué, pero por lo general lo que es el tratamiento de ovodonación es anónimo. O sea, la donante no sabe a quién le va a dar sus ovocitos y la receptora tampoco conoce el origen de esos ovocitos. Ahora, ¿cómo uno hace la selección de esa donante? Esa seguramente es una pregunta que todos me hacen. ¿Cómo buscamos una donante para cada paciente que va a hacer un tratamiento de ovodonación? Básicamente nuestras pacientes, la futura receptora, va a llenar una grilla fenotípica donde va a poner todas sus características fenotípicas, color de ojos, color de cabello, la altura, el test, el peso, el grupo sanguíneo y el factor, y también de tener pareja, también el de su pareja. En base a eso lo que hacemos nosotros es un macheo junto con las características fenotípicas de nuestras diferentes pacientes donantes. ¿Puede suceder que venga una mujer y te diga yo quiero que la donante sea esta persona? ¿Se puede llegar a dar ese caso o siempre va a ser de manera anónima? No, hay algunos países, por ejemplo Estados Unidos y en Argentina desde el año 2015, que ya se permite hacer ovodonación de identidad abierta. Es medio complicado porque, a ver, no es lo más recomendable a nivel médico. Siempre nosotros preferimos que las ovodonaciones sean anónimas por una cuestión de futuro, sobre todo para el niño y para su madre. Pero a veces pasa, o hay pacientes que quieren conocer la identidad de donantes, por ejemplo, del banco de semen, donante de semen con identidad abierta, y también donante de ovocitos con identidad abierta. O sea, no está prohibido, se puede hacer, pero hay que evaluarlo muy bien con el equipo de psicólogos y tiene que entender tanto la donante como la mamá receptora que el vínculo va a traer aparejado un montón de situaciones que psicológicamente tienen que estar muy bien evaluadas. Claro, tienen que comprender el rol que cumple cada uno para que eso pueda llegar a funcionar de la manera perfecta. ¿Y cómo es ese procedimiento? Bueno, lo que hacemos básicamente es evaluar la reserva ovárica de nuestras pacientes, que son estas futuras donantes. La reserva ovárica la vamos a evaluar por medio de guía ecográfica. Le hacemos una ecografía transvaginal en los primeros días del ciclo durante la menstruación y vamos a ver cómo está la masa ovárica, es decir, qué cantidad de microfolículos tiene esa paciente en sus ovarios para estimar cómo está su reserva ovárica. Y también le vamos a complementar con un estudio de laboratorio, que también lo vamos a hacer los primeros días del ciclo, con el dosaje de FSH, LH, estradiol a la donante, para ver cómo está su reserva ovárica. Y lo que hacemos después, en los primeros días del ciclo, cuando están menstruando, empezar a estimularla con medicación que se llaman gonadotrofinas. Son hormonas. Le empezamos a dar este tipo de medicación, la mayoría de las veces son algunas medicaciones inyectables, también podemos usar medicación o un complemento de medicación por vía oral, pero por lo general se usan estas medicaciones inyectables y empezamos a estimular los folículos que tiene esta mujer en sus ovarios. Y después empezamos a hacer por medio de guías ecográficas, cada 2, cada 3 días las vamos citando y vamos haciendo el monitoreo de este crecimiento folicular a medida que le vamos dando la medicación. Entonces los folículos van creciendo y cuando llegan a un tamaño determinado, indicamos con otra medicación la maduración final de esos folículos para que termine de madurar el ovocito en su interior, y antes de que ese folículo se rompa y libere el óvulo, como sería lo fisiológico, la citamos al quirófano y bajo anestesia. Es una neurolepto, está un poco sedadita, dormidita, no siente dolor, muy controlada con un anestesista. Bajo guía ecográfica en posición ginecológica se coloca un transductor y una guía de punción. Y ahí entramos con una aguja muy finita por vía transvaginal y empezamos a punzar cada uno de esos folículos que han crecido y empezamos a aspirar ese líquido que tiene adentro el folículo. En ese líquido folicular, muchas veces, o la mayoría de las veces, recuperamos junto con él un ovocito. Lo juntamos en unos tubitos que se lo mandamos después al biólogo que está en el laboratorio y él por medio de una lupa se fija si en este líquido folicular pudimos recuperar estos ovocitos.
los separa todos los ovocitos que logramos recuperar, después que están estabilizados, los pela, bueno, son cuestiones muy de laboratorio, y lo que se hace posteriormente es, digamos, inyectar ese ovocito con un espermatozoide para producir la fertilización. Digo inyectar con la técnica del ICSI. Podríamos usar una técnica de fertilización in vitro, que lo que hacemos es dejar el ovocito y suspender alrededor de ellos una concentración determinada de espermatozoides y dejar que lo que sería la fertilización y la fecundación sean más naturales. Pero eso ya son cuestiones muy de laboratorio, y esa cuestión también va a depender mucho de las características de la muestra de semen que estemos utilizando. Si la muestra de semen es muy buena, con una muy buena concentración y movilidad, podemos optar por la técnica de la fertilización in vitro, que es el FIV. Y si la muestra de semen tiene algún tipo de compromiso en cuanto a lo que es movilidad, por ahí lo que más suelen optar los biólogos es hacer la técnica del ICSI, es decir, inyectar el espermatozoide adentro del ovocito, y al otro día va el biólogo, saca estos ovocitos que inyectó y se fija si están fertilizados, es decir, si aparecen estos dos pronúcleos, que nos da ese signo de fertilización. Ahí quiero ir. ¿Puede pasar que la donante en ese momento haga todo el procedimiento que acabas de explicar y que no dé resultado y se tenga que volver a repetir, o siempre desde el primer procedimiento que haga va a llegar a un resultado positivo en la fertilidad? No, en realidad, cuando uno hace una estimulación ovárica controlada, lo que uno busca, porque fisiológicamente una mujer recluta en los primeros días del ciclo un número determinado de folículos, que son folículos pequeños. De esos folículos, fisiológicamente hablando, solo uno, el más apto, el que tenga mayor calidad de receptores y mayor cantidad de receptores, va a ser el que se va a reclutar para crecer a lo largo del ciclo y terminar con la ovulación a mitad del ciclo. Todo el resto de folículos lo que hacen van a la atresia, se pierden. En cada ciclo se pierde un número de folículos y solo uno termina con la ovulación. Nosotros en la estimulación ovárica controlada lo que buscamos es poder estimular y que crezcan, rescatar de la atresia la mayor cantidad de folículos posibles. ¿Para qué? Para, en vez de recuperar un solo ovocito, recuperar la mayor cantidad de ovocitos posibles. ¿Por qué? Porque a mayor cantidad de ovocitos tenemos muchas más posibilidades que al inyectar los espermatozoides, estos fertilizan y me produzcan los embrioncitos. ¿Y por qué es importante? Porque voy a hablar siempre, nosotros en la medicina reproductiva hablamos mucho de lo que es estadística, nos basamos mucho en la estadística, ya que es muy difícil apreciar a ciencia cierta qué paciente va a lograr el embarazo y cuál no, porque depende de un sinnúmero de factores. Entonces usamos mucho la estadística. ¿Y qué decimos? Vamos a poner como punto de corte 10 ovocitos. De cada 10 ovocitos maduros, de cada 10 ovocitos que logramos recuperar después de una punción, se estima que en un tratamiento de estimulación ovárica controlada óptimo, entre el 75 y el 80% van a ser maduros o M2. Este es un dato importante, porque son estos los ovocitos que vamos a inyectar con el espermatozoide para buscar su posterior fertilización. Es decir, que de cada 10 ovocitos, entre 7 y 8 van a ser maduros para poder ser inyectados con este espermatozoide. Después tenemos lo que es la tasa de fertilización, que también es de un 70-75%. O sea, si yo ya inyecté 7 ovocitos, al otro día voy a tener como fertilización 5 o 6 embriones. Y después viene lo más interesante que tiene lo que es la medicina reproductiva. Los seres humanos de por sí tenemos tasas de aneuploidías o alteraciones embrionarias estructurales muy altas. Es decir, el 50% de embriones que se formen, independientemente de la edad, pacientes jóvenes, hablemos de una paciente de 35 años, 33 años, el 50% de los embriones que logre formar esta paciente van a ser inexorablemente aneuploides, es decir, van a ser portadores de anomalías cromosómicas, de número de estructura, se llaman aneuploidías. Entonces, volviendo de nuevo a lo que veníamos hablando, si yo ya logré que fertilicen 5 o 6 embriones, yo sé que de esos 5 o 6 embriones, el 50% estadísticamente hablando van a ser aneuploides. Por lo tanto, me voy a quedar con 3 embriones estadísticamente hablando, euploides o cromosómicamente normales,
que pueden llegar a estadio de blastocisto, que es estadio de día 5 o de día 6, que es lo ideal para transferir. Digo lo ideal porque podemos transferir embriones de día 2, de día 3 o de día 4, pero lo ideal para dejarlo evolucionar lo máximo posible es dejarlo llegar al día 5 o 6. Pero ¿qué pasa? Cuando llegan a estadio de blasto, muchos embrioncitos, aún llegando a blasto, son portadores de aneuploidías. Uno no lo sabe, porque lo que uno va viendo es cómo evoluciona el embrión y cuáles llegan a blasto. Pero después transferimos los embriones y muchos de los embriones que se transfieren son portadores de aneuploidías, pero estas aneuploidías o estas alteraciones cromosómicas o genéticas en más de un 90% se detienen. Es decir, se detienen en su evolución embrionaria o se detienen posterior a la transferencia, o en algunas pacientes logran la implantación, logran la beta y se detienen en las primeras semanas de embarazo, que se llaman abortos bioquímicos o abortos clínicos pero tempranos. ¿Qué significa esto? Para volver a tu pregunta, que cuanto más ovocitos logremos recuperar, vamos a tener mayor posibilidad o probabilidad de tener embriones euploides o genéticamente normales que puedan lograr la implantación y puedan lograr el embarazo y el nacido vivo, que es el objetivo que uno quiere. ¿Bien? El procedimiento lo acabas de explicar de manera perfecta, pero exactamente cuánto es el tiempo que lleva, cuánto dura. Bueno, una estimulación ovárica controlada, nosotros empezamos a estimular entre un día 2, un día 3 del ciclo menstrual, contando como día 1 el día del sangrado franco. Hacemos una ecografía transvaginal, vemos que los ovarios estén en reposo, que tengan los microfolículos que nosotros queremos estimular y empezamos a dar medicación. Calcula que una aspiración folicular en un ciclo convencional la estamos haciendo entre un día 13 y 14, o 12, 13 y 14, o sea, entre día 12, 13 y 14 son los días que esa paciente se está estimulando con esta medicación. Ahí la punzamos. Una vez que la punzamos, inyectamos estos ovocitos con un espermatozoide para formar estos embriones y lo dejamos en un medio de cultivo, idealmente, como te expliqué, hasta el día 5 para su transferencia. Te recuerdo, lo podemos transferir antes o lo podemos transferir hasta un día 6, o sea, no pasa nada. Pero yo te estoy hablando de qué es lo ideal, lo óptimo. Con lo cual, si vos te pones a ver, en total, más o menos un ciclo completo con transferencia dura más o menos 20 días. Te voy a contar algo que también me resulta interesante explicarte. Las tasas de embarazo, más o menos en un tratamiento por ciclo, rondan el orden del 50%, por esto que yo te conté, hablando de ovodonación. Después, con ovocitos propios, dependiendo de la edad de la paciente, las tasas pueden bajar si son pacientes mayores de 35 años. ¿Por qué? Y eso también es importante. Las tasas de aneuploidías también aumentan con la edad. Es decir, a los 30, 35 años la tasa de aneuploidía o de alteraciones cromosómicas de los embriones ronda el orden del 50%, pero después de los 35, 36, 37 y 38 años y más también, las tasas de aneuploidía son cada vez mayores. Entonces vos decís, por ejemplo, a los 40 años, de cada 10 embriones, y 7, 8 van a ser genéticamente anormales o aneuploides. Y las tasas de euploidía va a ser del 10%, con lo cual las tasas de embarazo con la edad también van disminuyendo. Por eso es que muchas pacientes que tienen disminución de su reserva ovárica o ya por edad, alteración de su calidad, a veces terminamos ofreciendo estos tratamientos de ovodonación. ¿Por qué? Porque al utilizar pacientes muy jovencitas en la estimulación, se estima que los ovocitos que recuperamos son de muy buena calidad por edad, y se estima que vamos a tener tasas de embriones sanos mucho más altos que si estimulamos pacientes de 38 o 39 años. Entonces las tasas de embarazo en ovodonación aumentan significativamente comparado con tratamientos con ovocitos propios en pacientes de 38, 39, 40 años. Es mucho mayor. Recién vos diste un rango de edad para las personas que quieran ser donantes. ¿Hay algún rango de edad para poder recibir esa donación? Mira, la ovodonación la puede hacer cualquier paciente que sea obviamente que necesite hacer un tratamiento de ovodonación, y se estima que hasta los 51 años por la ley, digamos la ley argentina y lo que dice la Sociedad Argentina de Medicina Reproductiva, una mujer puede hacer un tratamiento de reproducción, ya sea lo ideal con ovocitos donados, claro está. En realidad lo que uno tiene que hacer es cada paciente estudiarla por separado,
porque no todas las pacientes de 50 y 49 años pueden llevar adelante embarazos y tampoco hay pacientes que tienen 50 años y que llevan adelante sus embarazos muy bien y no así una paciente de 35 que tiene muchas comorbilidades. O sea, depende de cada paciente. Lo que dice la normativa es que hasta los 51 años ya cumplido podemos hacer un tratamiento de reproducción con ovodonación. Pero como te digo, hay que evaluar las comorbilidades porque obviamente a medida que aumenta la edad de nuestras pacientes, el riesgo potencial de que hagan una complicación obstétrica también aumenta. Hipertensión inducida por el embarazo, preeclampsia y otras complicaciones. Por eso lo que hacemos es seleccionar muy bien a cada una de nuestras pacientes futuras receptoras de ovocitos. Mucha gente que está escuchando ahora escucha la palabra ovodonación y puede ser que sea la primera vez que lo escuche. Y entiendo que la pregunta que resuena es si es igual a la fecundación in vitro, si es diferente, cuál diferencia existe entre la ovodonación y la fecundación in vitro. Recién vos contabas un poco de eso, pero quiero meterme ahí porque sé que del otro lado pueden existir personas que recién escuchan la palabra de ovodonación. En realidad lo que es una fecundación in vitro o una técnica de fertilización in vitro es una técnica de laboratorio. Básicamente vos en un laboratorio con un ovocito y con un espermatozoide podés aplicar técnicas de FIV o de ICSI. Eso es la fertilización in vitro. Es decir, independientemente de si sean ovocitos propios o sean ovocitos donados, lo que uno habla al hablar de fertilización in vitro es que estamos haciendo estas técnicas en un laboratorio. Pero básicamente lo que hacemos con un ovocito propio en un laboratorio es exactamente igual que lo que hacemos con un ovocito donado. Bueno, Martín, muchas gracias por tu tiempo, por darnos el espacio, por contarnos todo. Es un tema realmente muy importante que del otro lado estoy segura de que muchas personas, más allá de que sean mujeres o no, es importante saberlo y ojalá que siga creciendo para que muchas familias tengan la oportunidad de tener una hija o un hijo. Muchísimas gracias por la entrevista y por tu tiempo. Muchas gracias. A vos.